Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este programa que tenemos el día de hoy en Joyas KBB. Mi nombre es Katherine y bueno, estoy muy feliz porque hoy les quiero contar que nos acaba de llegar este paquetito que vamos a abrir todos juntos. Este paquete les quiero contar que nos llegó de Rod Accesorios. Rod Accesorios, pues como bien dice el nombre, son accesorios de excelente calidad de cristal. Es un cristal marca Preciosa. Y pues bueno, vamos a abrirlo juntos para que vean qué es lo que me acaba de llegar y con lo que vamos a trabajar en un video para que puedan ver qué cosas podemos pues armar, qué bisutería podemos hacer, joyería artesanal muy bonita que nos va a quedar, porque esta calidad de cristal está increíble. Y bueno, me llegaron estas cajitas así. ¡Órale! Son muchas bolsitas, ¿eh? Pues bueno, les voy a mostrar aquí. De entrada, aquí lo voy a dejar poquito. Tenemos un cristal, que este es cristal rondel. Este cristal rondel es de medida de 10 milímetros, me parece. ¡Qué lindo! Trae un biselado dorado y unas zirconias. Yo de todos modos voy a dejar por acá unas fotos más acercado para que puedan ver todos estos materiales. También nos están enviando biselada una gotita, es una gota de cristal. Esta gotita de cristal viene como en unos tonos muy claritos, como un golden. Ay, ya creo que voy a hacer con esta, voy a hacer un anillo. Que también este tipo de piedra que trae ese bisel se presta muchísimo para que lo apliques en la ropa. Siento que se vería muy padre como en una chaqueta de mezclilla. Siento que se vería muy muy padre. Igual ahí puedes hacer alguna combinación que te guste. Aquí tenemos otra gotita, igual en tonos rositas. Es el mismo modelo. Bueno, viene un poquito más alargada, pero les quiero contar que el tono del cristal, o sea, el brillo que trae el cristal, este en especial que es aurora boreal, así tornasol. ¡Ay, me encanta, me encanta! Está súper bonito, brilla muchísimo, trae así como destellos entre rosas, morados. Bueno, todos estos cristales que estamos viendo en estos momentos son de Rod Accesorios, los puedes conseguir en sus tiendas. Hay una en Guadalajara que es de donde nos lo están enviando. Y está padrísimo. Bueno, aquí tenemos unas bolitas, se las quiero mostrar. Estas bolitas vienen en medida de 6 milímetros. Traen varios cristalitos que brillan muchísimo. No es como ese tipo de cristal que, pues ahora sí que se ve como plástico, que no tiene tanto brillo, ¿no? Brilla mucho, está muy bonito el brillo. Ay, mira, o sea, sí se nota la calidad del producto, se nota la calidad del brillo en el cristal. Aquí estamos viendo unos colores como tipo pasteles, amarillo, rosa, moradito. Este es un rondel del número 8. Mira, me sorprende que nos viene así en bolsita las piezas. También acá tengo otra bolita que igual como estábamos viendo en los dijecitos, en las piedritas que pueden ser dije, que puede ser anillo, que lo puedes aplicar a la ropa. En cualquiera de esos se ve bastante bien. Viene como un bisel agarrando la piedra y la piedra trae un brillo muy bonito. Ay, miren, este está increíble también. Bueno, son muchas cosas. Ay, como en este azul celeste. La gota trae la perforación bastante amplia, así que si yo le quisiera poner algún alambre o directamente algún hilo grueso, le va a caber porque trae una perforación muy amplia. Incluso estas que son más chiquititas traen esa perforación también, la traen una perforación grandísima, que eso está genial. Y bueno, aquí tenemos otro como el que ya habíamos visto. Ay, miren este cristal trae pues es como si fuera, sí, para colgarlo, solamente en un extremo. Está muy padre. Este no sé si es como tornasol o entre naranjas, no se ve tan rosa. Me parece que es medida de 12 milímetros el cristal. Pues ahí déjenme en los comentarios qué les gustaría que hagamos con estos. Miren, esta otra cajita, porque vienen dos cajitas, como estas. En esta otra cajita nos viene una leyenda que dice: Preciosa, recuerda por elegirnos. Y elige siempre calidad.
Pues muchísimas gracias a Rod Accesorios. Aquí en Joyas KBB vamos a hacer unos accesorios súper bonitos con estos. Ya me estoy imaginando que podemos trabajar. Por acá tenemos unos corazones que también tienen la perforación grande. Eso se me hace muy bueno porque ahorita han salido bastantes arracaditas que solamente lo puedes meter. No traen la parte, pues esos piquitos que traen así como que se enganchan, no lo traen. Entonces está muy bueno porque puedes pasarlo por ahí y lo mejor es que le va a caber el alambre grueso o un hilo si solamente lo quieres poner en el hilo. Por acá tenemos otro rondelito. El rondel viene también con el bisel dorado y en medida de 6 milímetros. La verdad no sé qué vamos a hacer con él porque está como, es un tubo. Trae 4 cristalitos. Tal vez ahorita se están usando los collares que son cadenita y por acá se queda también. Siento que este se vería muy padre como del centro. Sí, creo que eso vamos a hacer. Y por acá tenemos más gotas como la que ya habíamos visto. Otro corazón en estos colores, verdes, rojos. ¡Ay, miren! ¡Qué lindo! Esta es una mariposa, a ver si se alcanza a ver. Como les decía, vamos a dejar aquí unas fotos más cerquita a las piedras para que puedan ver qué bonitas están las figuras. Estas son mariposas, 2 medidas diferentes. Este está muy bonito como para niñas, está muy dulce. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a Rod Accesorios por estos accesorios que acaban de patrocinar para el siguiente video que vamos a hacer aquí en Joyas KBB. Si todavía no nos sigues, síguenos en nuestras redes. Yo soy Katy y me ha encantado estar aquí, pasar un ratito juntos. Y pues déjanos en los comentarios qué es lo que armarías tú con estos accesorios, el brillo, si ya los has trabajado, qué podemos hacer con ellos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Hola, hola. Bueno, en el video de hoy estoy muy emocionada por presentarle estos cristales que nos llegaron en el combo de todo lo que nos llegó de Rod Accesorios. Para ajustar estos pares, va a ser un par de aretes. Vamos a utilizar también este que está muy bonito. Es un broquel tipo rectángulo que tenemos disponible en tienda Joyas KBB. Y vamos a utilizar un poco de alambre del calibre número 18 y este mandril que tengo aquí en la medida número 15, que sería la medida más gruesa. Sostenemos y vamos a dar una vuelta. Aquí voy a volver a sostener y me voy a salir. Voy a dejarle respetar 1 centímetro, centímetro y medio de ambos lados. Y cortamos. Voy a levantar una de las puntas y la otra de las puntas, que sería esta que tengo aquí, la vamos a rodear. Ay, perdón. La vamos a rodear sosteniendo. Muy bien. Sosteniendo. Muy bien aquí. Lo vamos a ir haciendo poco a poquito porque el calibre número 18 es un alambre muy rígido y para evitar que se maltrate lo vamos a ir haciendo de poco en poco. Muy bien. A que quede por debajo, así. ¿Se alcanza a ver? Una parte está por debajo, o sea, como por dentro del círculo, y la otra está aquí arriba. Bueno, en la parte que está arriba le vamos a hacer un círculo con nuestra pinza de mandril, que es esta de engarzado. Nada más un circulito. Tal vez me está quedando un poco largo. Sí, miren, me está sobrando todo este espacio. Entonces lo que voy a hacer va a ser cortarlo para que no esté tan grueso. Y le vamos a dar en la parte media de la pinza. Te colocas en la parte media y le vamos a dar el engarzado hacia un ladito.
Ya que lo hice ahí para que me quede en medio, voy a regresar un poco. Bueno, muy importante, antes de que vayamos a cerrar, vamos a colocar ahí nuestro broquel tipo rectángulo. Que queremos que quede por dentro. No me quiere dejar dar la vuelta, así que lo vamos a tener que abrir, hacer que entre primero el rectángulo, el broquel de rectángulo, y después vamos a volver a cerrar. Aquí ya lo tenemos y después vamos a cerrar. Regreso un poquito y cerramos. Aquí está. Con esta pinza me puedo ayudar a cerrar un poquito más. Muy bien. Esta parte que nos quedó aquí abajo también la vamos a hacer nada más un círculo, un engarzado como este que está aquí arriba. Entonces, como ya vimos, nos queda un poquito largo. Vamos a cortarle medio centímetro. Y vamos a hacerlo hacia un ladito. Lo estoy pegando hacia uno de los costados del círculo para bien darle una vueltita con la pinza. Así. Muy bien. Bueno, nos va a quedar así la estructura. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Además de eso, hay que colocarle a le podemos colocar una argollita o también podemos hacerlo con el alambre de calibre número 24. Hacerle un engarzado, que es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a colocarme el alambre. Lo levantamos un poquito. ¿Sí? Y aquí nada más le vamos a dar 2 vueltas porque queremos que se luzca toda la parte del cristal. No queremos que tapar nada de cristal. Cortamos y vamos a dar vueltitas. Lo podemos hacer sosteniendo el alambre de esta manera. Estas vueltas hay que procurar que queden pegaditas. Un poquito sobre Roda Accesorios. Es una empresa mexicana en la ciudad de Guadalajara que se dedica a la venta y distribución de cristales Swarovski y Preciosa 100% originales. Esta empresa se encuentra en Magnocentro Joyero San Juan de Dios y lo puedes ver en los locales 1106, 1125, 3076 en Guadalajara, Jalisco. También te puedes comunicar con ellos por redes y por WhatsApp al 33 11 71 96 99. También en www.rodaccesorios.com.mx. 100% originales, calidad asegurada. Para engarzar el círculo vamos a utilizar calibre número 22. Lo que vamos a hacer primero es meterlo. Paramos esta puntita. Así pegadito. Y con el lado largo lo único que vamos a hacer es rodearlo. Lo que puedo hacer es ir moviendo mi figura, pero con estos 2 dedos estoy dándole un poco de presión y dirección. Con esas 3 vueltas va a ser suficiente. Vamos a cortar. Y recordemos, siempre muy importante, que la punta que queda por aquí salidita hay que tratar de completar el círculo hacia adentro para que no lastime. Pues podemos pasar un dedo por donde está la parte que cortamos, y si sientes como que te pique o sientes un poquito de filo, ahí es que todavía le hace falta presionar un poco más. Cuando ya no lo sientas, ya está listo.
Y ahora le vamos a, desde la punta, vamos a empezar a enroscar. Y aquí lo dejamos así. Y este lo vamos a meter a el circulito que acabamos de hacer por la parte interna del círculo más grande. Y lo único que debemos hacer aquí es mover un poquito hacia adentro o hacia afuera, hacia donde se pueda abrir tu argollita que ya habíamos hecho. Ok, ahí la tenemos y cerramos. Listo. Bueno, así es como nos va a quedar nuestro aretito. Ahí se me voltea. Pero así es como nos va a quedar nuestro aretito. Debemos hacer lo mismo con el otro lado. Entonces vamos a recordar qué fue lo que hicimos. Vamos a tomar un poco de alambre calibre 18. Nos pasamos al mandril en la parte del número 15. Colocamos ahí dejando un espacio de 1,5 centímetros. Damos la vuelta completa. Pero no solamente vamos a darla, o sea, tratando de que quede así parejito. No solamente vamos a darla ahí, sino que además de darle la vuelta, le vamos a dejar ese mismo espacio del otro lado. Cortamos. Ok, vamos a levantar un poquito una de las puntas que nos quedaron, cualquiera. Recordemos que una va hacia arriba y la otra va a ser el círculo para cerrar y al final vamos a rematar hacia adentro del círculo. Entonces estamos aquí, sostenemos. Bueno, podemos sostener o marcar la vuelta y poco a poco ir dando la vuelta. Siempre hay que procurar estar sosteniendo todo el círculo para que no se nos vaya a deformar. Que como les decía, este alambre es de un calibre muy grueso y por lo tanto es rígido. Entonces vamos a direccionar esta punta hacia abajo, así. Porque es donde vamos a colgar nuestro círculo de cristal preciosa. Está precioso. Trae ahí como un brillito tornasol que me encanta. Bueno, aquí le vamos a dar unos ajustes. Ahí lo tienen. Y recordemos que debemos darle aquí un poquito de corte para que no nos quede tan largo. Más o menos mide 1 centímetro. Vamos a meter primero nuestro broquel rectángulo y después vamos a hacerle la vuelta. Muy bien. Enseguida vamos a hacerle la vuelta a esta parte de abajo. Lo recargamos hacia un costado del círculo que ya habíamos hecho y le damos la vuelta completita. Ahora vamos a proceder a ponerle un poco de alambre de calibre número 22 al círculo. Lo vamos a levantar y con la parte larga le vamos a dar una vuelta. Hay que tratar de que quede lo más ajustada posible. Con los dedos vamos sosteniendo, haciendo como pinza, y con la otra mano lo que vamos a hacer es dándole vuelta al cristal. Vamos a hacer que quede amarrado.
Aquí me quedó un poquito separado, lo que voy a hacer es con mi pinza apretarlo y eso es todo. Vamos a cortar aquí. Recordemos estas puntitas, siempre completar el círculo para que no vayan a lastimar. Y vamos a darle vueltas a esta parte que nos quedó aquí como de 1 centímetro. Parte media de la pinza, ahí es donde vamos a empezar a darle vueltas. El muñequeo es hacia afuera. Así es. Y aquí estamos. Una disculpa que ponga todos mis dedos, pero pues es que si no ponemos bien los dedos en donde deben de estar, nos puede quedar chueco. Entonces ahora vamos a proceder a abrir la argolla que teníamos, que habíamos hecho hace un ratitito. Muy bien. Colocamos el cristal y volvemos a cerrar. Listo. Qué hermosura. Y bueno, así es como nos quedan los aretitos con este cristal que nos mandó Roda Accesorios. ¿Qué les parece? Por acá tengo este mismo modelo, pero con una gotita. ¿Qué tal? Se ve increíble, la verdad. Bueno, entre otras de los cristales que nos mandaron, vamos a hacer otro aretito. O bien podríamos hacer un anillito. Pero vamos a hacer un aretito. Este arete es bastante sencillo. Miren, aquí nos mandaron estos cuadros, cubos, en un color golden que la verdad está increíble, muy bonito. Se me hace tan lindo que siento que no le tendría que poner nada, así que por eso solo le vamos a colocar el alfiler. El alfiler es esta parte, viene de 2,5 centímetros, 2 centímetros. Viene plano, como la forma de un clavo. Así lo puedes encontrar en Joyas KBB. Y lo único que vamos a hacer aquí es colocarlo en la parte perforada del cristal. Vamos a tomar nuestra pinza. Siempre es importante cuando estamos trabajando con cristal que lo sostengas cuando estás manipulando el alfiler, el alambre o lo que sea que le vayas a poner, porque el cristal pues se puede romper, ya que es un cristal, y a la hora que nosotros ejerzamos fuerza pues puede que se cuartee, que le quites algún pedacito. Entonces siempre hay que tratar de hacerlo muy suave, sin meterle el peso del movimiento al cristal, sino únicamente al alfiler con el que estamos trabajando. Me estoy recargando hacia un costado, hacia un ladito, hacia el frente o hacia atrás puede ser. Me pongo en la punta, en la zona media de la pinza, pero en la mera puntita, si se fijan, no estoy dejando nada de espacio. Y ahí procedemos a dar la vuelta. Recuerda que el muñeco es hacia afuera, completito. Aquí así me quedó. Y repetimos. ¿Okay? Lo voy a recargar hacia un costado. Hacia mí lo podría hacer, que es en este caso lo estoy haciendo hacia mí. Me pongo en la punta media de la pinza sin dejar espacio. El muñequeo hacia afuera. Si por aquí dices, ay, es que ya topé con el alfiler. Bueno, le puedes hacer en la pinza tú darle el movimiento hacia un ladito para que pase por un lado, como se alcanza a ver aquí. Y listo. Estos la verdad están sencillos, pero me parece que no necesitan mucho porque ya están muy hermosos, el tono está muy lindo, combina con todo. Y ahorita le vamos a hacer un complemento. Bueno, una vez que ya hicimos eso, vamos a tomar estos huggies que también puedes encontrar en Joyas KBB. Tienen una parte abierta. Esa parte que está abierta
solamente y muy despacio lo vamos a hacer hacia un lado. Este movimiento solamente se puede hacer una vez, ya que el alambre, o sea, esta parte de metal que tiene el Huggy es muy delicada. Entonces, si tratamos de hacerlo en varias ocasiones, va a tronar. Entonces, lo ideal es hacerlo solo una vez y que ahí quede. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Ubicamos la parte que está abierta, que es esta de atrás. Abrimos, colocamos el cristal y volvemos a cerrar. ¡Y listo! La verdad es que sí están muy sencillitos, pero me parece que es algo lindo. No necesitamos ponerle mucho. Este cristal ya de por sí, como decíamos, ya trae todo. Trae un color, trae esos cortes en facetas que hacen que brille bastante bonito. Bueno, me encantó este cubo, se los recomiendo muchísimo. Bueno, además del cubito, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar por aquí estos otros aretitos que acabamos de armar. Aquí están hermosos. Ahora, ¿qué les parece si hacemos un complemento para este cubito? Que podría ser un anillo. Podemos hacer el anillo con esa puntilla que está ahí. Y para eso nos vamos a apoyar con el mandril de nuevo y con el calibre, el número 18. Vamos a ver si le va a entrar. Sí. Con el calibre número 18 lo único que vamos a hacer es nuestra base del anillo. Ok. Entonces, bueno. Yo el anillo lo quiero hacer en medida número 7. Ya no se ve, pero es esta que está aquí. Nos colocamos y cerramos. Muy bien. Igual como habíamos hecho con este círculo, vamos a dejar, o sea, aquí sí tenemos que estar bien exactos con la medida. Okay. Vamos a dejar un pedacito muy pequeño, como de 1 centímetro de cada lado, y cortamos. Una vez que estamos ahí, vamos a hacer hacia adentro y del otro lado hacia adentro. Este quedó más largo, no importa porque lo vamos a cortar. Entonces, bueno, aquí sí es importante que sostengamos con esta pincita. Esta pinza está muy padre porque viene con silicón. Este kit de pinzas también lo puedes encontrar en Joyas KBB. Son pinzas mini. Una vez que tenemos esto, vamos a darle la vuelta hacia adentro. Como habíamos dicho, el alambre es muy duro. Es el calibre número 18, pero no te desesperes, que sí se puede trabajar con él. Si te fijas, yo ya aquí ya le completé media vuelta. Lo único que vamos a hacer con la pinza es apoyarnos, irlo bajando con unos ligeros toquecitos. Solito va a dar. Bueno, aquí ya me quedó un poco suelto. Ahí está, ya estamos más pegados hacia donde debe de quedar la vuelta. Y completamos. ¿Ok? Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Me coloco. Y vamos hacia adentro. Ahí. Hay que sostener la parte de atrás del anillo, porque si no, a la hora de que yo estoy haciendo este movimiento, pues se mueve. Entonces aquí ok. Mira, aquí más fácil porque tenía mucho alambrito, pero aún así tenga mucho, no lo voy a utilizar porque me tiene que quedar similar al otro lado. Entonces aquí le vamos a cortar. Y con la pinza completamos. Recuerden, hay que siempre completar las vueltas. Listo. Bueno, entonces me está quedando esta estructura. Esta es la estructura de mi anillo. Me voy a regresar al mandril, a meterla al número 7, que quedamos que en esa medida lo íbamos a hacer.
Aquí si tuviéramos un martillo de goma, de esos martillos que traen pues goma aquí, más bien se llaman mazos, podríamos hacerle unos golpecitos para que quedara más ajustado. Pero si no, con esto es suficiente. Vamos a colocar este cristalito, lo vamos a colocar aquí en medio, pero vamos a ponerle un poco de alambre del calibre 24 para que pueda entrar por la perforación que ya trae. Este es un cristal que viene con una camita de bisel. Esta estructura que tiene aquí trae unas uñitas. Esta también me sirve mucho si yo quisiera colocarlo en ropa. Ya habíamos hablado de eso en el inicio, en la introducción, cuando nos llegó el material. Pues lo puedes colocar en la ropa y quedaría muy bonito también. Pero bueno, en este caso vamos a hacerle juego para los aretitos que acabamos de hacer. Me voy a colocar dándole las vueltas, puede ser por dentro o por fuera, no importa. Sí tiene que ser por dentro de los círculos, pero me refería como por arriba o por dentro. Vamos a darle las vueltas. Lo puedes hacer con el dedo, no importa. Lo que sí importa es que siempre tengas sujeto apretado uno de los lados. Con 3 o 4 vueltas que le demos está bien. Aquí me voy a ayudar con mi pinza para completar la vuelta. Si es que necesito jalar un poco más, que es en este caso, voy a utilizar esta de puntita y completamos. Voy a dar una vueltita más. Ok. Y aquí voy a colocar mi piedra. Recuerda que trae 4 perforaciones, hay que pasar por la por la misma. Pasamos por esta, por la que sale de línea recta del otro lado, no por la que estaría más cerquita de un lado, sino porque me va a quedar chueca la piedra. Entonces tiene que ser figurando una línea recta, la que me queda por ahí. Entonces aquí lo voy a poner, colocamos y le vamos a dar esas vueltas, las mismas, las 4 vueltas de este otro lado. Aquí lo que vamos a hacer es que se sujete la piedra. Bueno, antes de darle las 4 vueltas así, dimos una vuelta completa, vamos a dar una vuelta por debajo, como abrazando la piedra para que no se mueva tanto. Y aquí podría quedar el anillito así nada más con la piedrita, o podríamos ponerle un curly que se le vería muy bonito también. Aquí tengo un poco que está hecho con calibre 28. ¿Qué opinan? Creo que sí se lo vamos a poner. Ok, le damos una vuelta más. Y vamos a introducir el curly para ver que, bueno, primero vamos a cortar esta puntita que está aquí y vamos a medirlo para ver qué tanto me va a abarcar. Yo creo que hasta aquí. Ok. Estiramos un poquito. Si quieres saber cómo hacer el curly, vas a necesitar el alambre de calibre 28, que es de los calibres más delgaditos que tenemos. Es este. Entonces, nada más necesitas apoyarte, puede ser hasta con un pedazo del alambre del calibre 18. Y lo que vas a ir haciendo va a ser enroscarlo, enroscar la punta, ¿sí?, hasta que cumplas la medida deseada. Si bien hay unas herramientas que se pueden utilizar, que también te las recomiendo muchísimo, es especial para hacer ya viene con toda la manita y todo para que te ayude a hacerla. No es necesario, puedes utilizar alguna varilla o el alambre
si es que no cuentas con esa herramienta. Así que no te preocupes, que te puede quedar igualito aunque no la tengas. Introducimos al alambre la parte del curly que ya teníamos hecha y le vamos a dar la vuelta completita. Estando aquí, voy a bajar y como que me va a quedar aquí este espacio y no quiero que se vea. Bueno, pero ni modo. Vamos hacia abajo, apretamos. Aquí vamos a tratar de completarlo. Así. Como me está quedando bastante alambre, vamos a darle otra vuelta más. Vamos hacia abajo. Hacia abajo me refiero hacia adentro del anillo. Damos la vueltita completa. Una vez más. Otra vuelta. Y aquí otra hacia adentro del anillo. Aquí en este momento, si tú quisieras colocarle a lo mejor un poco de cristalitos, se podría. Si le quisiéramos poner shakiras, se podría. Porque todavía el anillo, o sea que aquí me queda este tramo de alambre, todavía podemos hacerle más cosas. En caso de que te gustaría pues colocarle a lo mejor un poco de shakiras, bolitas tal vez, también tenemos por aquí bolitas que también se le podrían poner, pero en este caso lo voy a dejar así, siento que se ve muy lindo y va a ser todo lo que le vamos a poner. Entonces vamos a cortar el alambre. Este excedente que me quedó, vamos a estirarlo muy bien y recordemos aplanar esa parte. Y pues ya, así de fácil y sencillo quedó nuestro anillo, que recordemos que es para estos aretitos. ¡Ay, qué bello! Bueno, pues este cristal, como bien les decía, también lo podemos combinar en la ropa. Está muy lindo porque puedes hacer muchas cosas con él. Aquí nos llegaron en diferentes figuras. Además de ese hay en forma de gota. Se los quiero mostrar. Todavía no sé qué vamos a hacer con estas gotas, si hacemos más anillos, si tal vez lo hacemos para alguna estructura en una ropa o en una pulsera cuadrada de las que tenemos en Joyas KBB de piel. Bueno, pues estos cristales han sido patrocinados por Rod Accesorios. Muchísimas gracias porque se ven lindísimos. Y bueno, aquí tenemos más cristales, más bolitas, flores, muchísimas cosas que bueno, nos van a dar más material para otros videos. Aquí hay unas gotitas. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer solo el de las gotitas y ya. Ya me emocioné y aquí quiero seguir armando y armando. Bueno, vamos a utilizar para el calibre número 24 que hemos estado utilizando. Lo vamos a trabajar directo del rollito. Ya me queda muy poquito, miren. Miren, vamos a empezar con los aretitos. Estos serían unos aretitos y un collar. Sería nada más el dije del collar. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí, como lo habíamos hecho en la parte circular, vamos a levantarlo. Dejamos respetando 2 centímetros de alambre en esta parte. Regresamos hacia arriba y como lo habíamos hecho en el círculo, vamos a darle vuelta a la pieza de cristal. En esta ocasión es una gota azul. A la gota azul le vamos a dar vuelta, pero con mis dedos índice y el dedo gordito le vamos a estar dando presión al alambre para que no se me mueva tanto. Entonces aquí voy a ir trabajando hacia abajo, aunque el alambre se quiera ir hacia arriba, porque lo que yo quiero hacer es forrar la gota. Vamos a ir despacio.
Aquí no necesitamos ir rápido ni apretando de más. Lo que tenemos que ir haciendo es acomodando el cristal, que no se nos mueva. Vamos despacito, así. Si no te has suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas. Si crees que este video le va a ser de beneficio a alguno de tus amigos, familias, prima, pues bueno, recomiéndame y puedes enviar este video. Te agradezco mucho por pasar un rato aquí en Joyas KBB viéndolo también. Y agradecemos muchísimo a Rodo Accesorios, que ha sido el patrocinador de estos cristalitos muy lindos. Miren, aquí vamos a cubrir de alambre hasta donde tú quieras. Puedes llegar hasta la mitad o puedes llegar menos. Yo te sugiero que llegues hasta donde tapes la perforación para que el cristal se vea como que está flotando en el alambre. Ya que llegamos aquí, vamos a irnos hacia arriba, ya que hayas llegado a la parte donde lo quieres dejar. Vas a colocar la uña haciendo presión y damos la vuelta completa. Aquí vamos a hacer un poco de presión y cortamos. Listo. Con la pinza plana, recordemos que estas puntitas pues siempre completar la vuelta. Ya parezco disco rayado, pero así se debe de hacer. Miren cómo queda. Y bueno, esta parte que nos quedó aquí arriba la vamos a hacer hacia el frente. Esta vez no la vamos a hacer desde la puntita, sino que la vamos a hacer un poco más abajo para hacerle un engarzado diferente, un poquito más ajustado. Estamos ahí y me está quedando esta partecita. Con esa parte que mide como medio centímetro, yo voy a quitar la pinza y la voy a colocar en medio del círculo que se formó para que tenga fuerza. Cuando yo esté moviendo esa parte de alambre, que es esta chiquita, no se me vaya a mover el círculo. Bueno, ya hasta aquí me queda esa punta. Lo que puedo hacer es cortar la punta o utilizar mi pinza plana para completar el círculo y aprovechar que pues ya está ahí el alambre, no le pasa nada. Me queda así. Para este también ya lo único que podemos hacer es colocarle pues un broquelito. En este caso le podemos poner este broquelito que tengo por aquí, que lo puedes encontrar así en Joyas KBB. Le podemos colocar solo un broquelito o podemos colocarle otro huggies. Como aquí el broquel sí necesita que lo debimos haber colocado antes de que cerráramos la argolla, ya no los voy a utilizar. Ni modo. Vamos a utilizar de nuevo el huggy, ya que tiene la parte abierta y sí nos permite que, a pesar de que ya hayamos cerrado el círculo del engarzado, podamos hacerlo. Recuerda que solo lo puedes mover una vez y listo. Aquí lo tenemos. Si por ahí te quedó choca tu círculo, ubica bien hacia dónde están girando las vueltas del alambre y puedes darle la vuelta. Lo que sí es que no lo puedes hacer muchas veces porque el alambre es sensible y se puede cortar. Entonces, bueno, así es como nos quedan estos aretitos en forma de gota con este cristal gota que brilla lindísimo. Por acá vamos a hacer lo mismo del otro lado, pero aquí lo único que le vamos a hacer es que podríamos hacer lo mismo para que siga el juego o el coordinado, o bien solamente colocarle un portadije como estos que tengo aquí. Vamos a ponerle uno un poquito más grande, que este es más grande. Estos portadijes también los puedes encontrar así en estos paquetitos en Joyas KBB. Es que hay mucho por hacer, chicas y chicos, hay mucho por armar. Igual me encantaría si los armas, pues que nos dejes aquí una fotito a ver de cómo te quedaron, tus comentarios. Miren qué tal. Como les decía, el portadije trae dos uñitas. Pues
únicamente como que le diera una mordida a la parte de la perforación y eso es todo. Que si los quisieras, no te gusta tanto alambre, ¿no? No quieres que se vea. Bueno, lo único que tendrías que hacer es quitarle esta parte del portadije y con esa ya colocarlos en el arete. No necesitamos hacer más. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Nos va a hacer falta hacer el otro aretito de estos. Lo vamos a hacer, no se preocupe. Y tenemos más material para trabajar. En este momento no podemos hacer un video tan largo, pero más adelante haremos más cosas con todo ese material que nos enviaron. Les agradezco muchísimo por estar aquí en el video. Yo soy Katy y estamos en Joyas KBB. ¡Chao!